¿Qué tal? Videotutorial número 10 del curso Aprende a programar en C++, en el que seguimos profundizando en el tema de las funciones. Y como ya sabemos, el cuerpo de una función está formada por un número ilimitado de declaraciones. Virtualmente no existe límite al número de declaraciones y tipo de declaraciones que podemos colocar dentro del cuerpo de una función. Aunque no podemos definir otra función dentro de una función, pero sí podemos llamar a una función o más de una. Y exactamente eso es lo que hace main con cada una de las funciones que incluimos y que ya hemos visto en todos los programas C++ que hemos ido creando. Como también ya dijimos, las funciones pueden incluso llamarse a ellas mismas, algo que veremos más en detalle pronto y que se conoce como recursión. Pero aunque no existen límites en cuanto al tamaño que puede tener una función en C++, las funciones bien diseñadas tienden a ser pequeñas. Muchos programadores aconsejan mantener las funciones lo suficientemente cortas para que cojan en una única pantalla, de modo que podamos ver la función entera de una única vez. Se trata sin duda de un muy buen principio, aunque también suele romperse muy a menudo, incluso muy buenos programadores. Pero es verdad que una función pequeña es mucho más sencilla de entender y, de llegado al momento, también de mantener, de llevar a cabo modificaciones en ella. Como norma general, cada función debe llevar a cabo una tarea única y que sea sencilla de entender. Si una función se hace demasiado larga, podemos buscar lugares dentro de ella donde cortarla y dividirla en distintas tareas. Otro tema clave a la hora de crear funciones es la de determinar los argumentos que se le van a pasar a esa función. Y para empezar hay que señalar que cualquier expresión C++ válida puede ser utilizada como un argumento para pasar a una función. Por tanto, un argumento puede ser una constante, pueden ser expresiones matemáticas, pueden ser expresiones lógicas o pueden ser también otras funciones siempre que devuelvan un valor. El tema clave es que el resultado de la expresión concuerde con el tipo de argumento que la función espera y que está determinado, como ya sabemos también, en la declaración de la función en el prototipo. Por tanto, esto hace totalmente válido que incluso podamos pasar una función como uno de los argumentos, porque al final lo que va a hacer la función que la reciba es evaluar el tipo de retorno de ese argumento que es una función. Pero, como ocurre muchas veces en programación, que sea posible no quiere decir que sea aconsejable. Porque usar una función como un argumento puede hacer que el código sea tremendamente difícil de entender y, por tanto, también tremendamente difícil de depurar, de encontrar en caso de que haya algún error a qué se debe y dónde está. Por ejemplo, supongamos que tenemos las funciones mi doble, triple, cuadrado y cubo, cada una de las cuales devuelve un valor. Podríamos escribir perfectamente esto, guardar en una variable llamada respuesta el resultado de llamar a la función mi doble, que toma como argumento el valor que le devuelva triple, que a su vez toma el argumento que le devuelve cuadrado y a su vez el argumento que le devuelve cubo. Esto podemos leerlo de dos maneras. Podemos leer el contenido de izquierda a derecha, en donde veríamos que primero una función llamada mi doble toma como argumento triple, que a su vez toma como argumento cuadrado, que a su vez toma como argumento cubo, y cubo a su vez toma como argumento una variable llamada mi valor. Mirándolo de derecha a izquierda, que sería como se llevaría a cabo el proceso, como lo haría el compilador, como vemos aquí, lo que empezaríamos es teniendo un valor
que estaría en la variable mi valor, que se pasa como argumento a cubo. La función cubo, por lo tanto, llevaría a cabo con las distintas declaraciones que formaran esta función y con el valor de mi valor, la operación, y devolvería un resultado que es el que se pasaría a su vez como argumento a cuadrado. Cuadrado haría exactamente lo mismo con ese valor y daría un resultado que pasaría a triple, triple exactamente lo mismo y un resultado que pasaría a mi doble, que llevaría a cabo la operación, y ese resultado es el que se guardaría en la variable respuesta. Un lío, exacto, justo es lo que queremos mostrar con esto, que aunque esto es posible hacerlo, es realmente confuso, y recuerda que una de las claves para escribir buen código es que sea código claro, fácil de entender. Porque desde luego con este trozo de código, con esta función, que a su vez llama como argumento a otras funciones, es muy difícil estar seguro de lo que hace realmente el código, pues, cuál es el valor que se triplica antes de que así ya haya sido doblado, o cuál va a ser elevado al cuadrado. Y si la respuesta es incorrecta, realmente poder depurar dónde está el error se convierte en realmente complicado. Mucho más claro, mucho más sencillo dividir cada uno de ellos en una función distinta y asignarle a cada una un valor de variable que posteriormente se va pasando a las siguientes variables. Aquí el resultado sería exactamente el mismo, pero la claridad es mucho mayor. Aquí podremos ir examinando cada uno de los valores intermedios. Vemos de modo claro cuál es el orden de ejecución, y en caso de error es mucho más sencillo identificar el lugar donde se encuentra la causa. Por tanto, un buen ejemplo para dejar un aviso sobre esto. C++ puede hacer muy sencillo escribir código compacto, como el ejemplo precedente que víamos. Combinar funciones, cubo, cuadrado, triple, mi doble, pero simplemente porque podamos hacer código compacto no significa que debamos hacerlo. Es mejor que hagamos nuestro código sencillo de leer y por lo tanto más fácilmente mantenible, que hacerlo más compacto, aunque después sea muy confuso. Otro de los temas clave a la hora de trabajar con funciones es el de los valores de retorno. Ya sabemos que las funciones devuelven un valor, el denominado valor de retorno, o bien devuelven void. Void, recuerda que es una señal para indicarle al compilador que la función no le va a devolver ningún valor. Para devolver un valor de una función tenemos que escribir la palabra clave return seguida por el valor que queremos devolver. Ese valor puede ser a su vez una expresión que devuelve un valor. Por ejemplo, cualquiera de estas tres expresiones que aquí vemos después de return serían totalmente válidas. Válidas de nuevo en el caso de la tercera si la función que pasamos como valor de retorno también devuelve un valor. Es necesario tener ese valor para que sea válida. En la segunda de las declaraciones, el retorno, como vemos aquí, return x mayor que 5, lo que hará será devolver verdadero si el resultado es mayor que 5 o falso si no lo es. No devuelve el valor resultado de esta operación, sino si se trata de un valor verdadero o falso. Y es importante tener siempre en cuenta que return lleva a cabo dos acciones. Por una parte, como aquí vemos, la expresión que sigue a return es devuelta como el valor de la función. Pero además return lo que hace es devolver el control del programa a la función de llamada. Eso significa que cualquier otra declaración que pueda haber dentro de la función después de return no va a ejecutarse.
Por tanto, lo que hace el compilador cuando está leyendo las declaraciones de una función y se encuentra con un return es devolver la expresión que hay después de return, la que sea, como el retorno de la función, pero también vuelve inmediatamente a la función desde donde es llamada esta función, sea main o cualquier otra. Y por tanto, esta función deja de ejecutarse. Vamos a ver ahora en un ejemplo cómo es legal tener más de una declaración return dentro de una función simple. Puede ser, por ejemplo, dentro de un condicional, pero en el momento en el que el compilador llegue y lea una línea donde encuentra return, inmediatamente devuelve la expresión que le sigue y deja de ejecutarse el resto de la función. Vamos a crear entonces un programa que nos permita ver algunos ejemplos de trabajo con el return, con el retorno de funciones y cómo podemos incluir más de un retorno dentro de una función. Para empezar, incluimos el include para IOString, como tantas otras veces, y en segundo lugar vamos a crear el prototipo de una función que se llamará doblar y que tiene que devolvernos como valor de retorno un entero y a la que le vamos a pasar un argumento como parámetro, por lo tanto, de tipo también entero y a la que vamos a darle como nombre valor a doblar, aunque recuerda que en el prototipo no sería necesario ni después es obligatorio en la función incluir el mismo nombre. Pero ponemos el IOString y tipo a devolver int, el nombre de la función doblar y el tipo de argumento a pasarle también un integer. A continuación vamos a iniciar la función main, en la cual, además de incluir el std para poder usar cout, vamos a crear dos variables y a una de ellas vamos a asignarle un valor por defecto. Una variable de tipo integer llamada resultado a la que le damos un valor inicial de 0 y otra variable integer llamada entrada. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar cout y cin para recuperar la información que le pedimos al usuario. Le pedimos que escriba un número entre 0 y 10.000 para doblarlo. Y lo que escriba lo vamos a guardar en la variable int. Por lo tanto, aquí lo vemos. Cout escribe un número entre 0 y 10.000 para doblarlo. Y lo que escriba lo guardaremos en la variable entrada. Y ahora utilizamos cout para que nos presente en pantalla el resultado que de momento nos va a devolver antes de ejecutar la función doblar. Por lo tanto, le vamos a pedir que nos diga el valor que tiene entrada y resultado. Entrada nos tendrá que devolver el valor que haya escrito el usuario, pero en resultado, que es donde guardaremos posteriormente lo que nos devuelve la función doblar, como aún no la hemos ejecutado, nos tendrá que devolver el valor que en ese momento tiene el resultado, que es 0. Es lo que hacemos en estas dos líneas, que también ya tienes que entender perfectamente. En la primera, antes que doblar se ha llamado, y ahora en entrada, el valor que tenga entrada, que será el que haya escrito el usuario y que está guardado aquí, y en doblado el valor de resultado, que de momento, como aún no hemos usado la función, tiene que ser 0. En la siguiente línea lo que hacemos es llamar a la función doblar, de la que hemos creado aquí el prototipo y que aún tenemos que definir. Pero en la llamada lo que vamos a hacer es pasarle como argumento lo que tengamos aquí en entrada, que es lo que escribió el usuario. Por lo tanto, aquí tenemos, lo guardamos en resultado y será llamar a la función doblar pasándole como argumento el valor de entrada. Por lo tanto, ahora sí, cuando llamemos a la función, el resultado va a cambiar su valor, dejará de ser 0 y será el que dé la ejecución de la función doblar pasándole como argumento el valor que tiene entrada. Y ahora lo que hacemos de nuevo es otros dos cout para ver qué valores tiene ahora después de haber llamado a la función doblar. Por tanto, en este caso, ahora sí, lo veremos cuando definamos, cuando creemos el cuerpo de la función, cuál será el resultado.
Pero antes de definir la función doblar, recuerda que main no deja de ser también otra función y por lo tanto, como toda función, tiene que acabar con un return que aunque no tenga que devolver un valor, recuerda que esa función de return doble que es volver también a el lugar desde donde es llamada la función. Como ya sabemos, main es llamado de forma automática, pero esto lo que hace es devolver el control al sistema operativo y recuerda que ya lo comentamos que es obligatorio, así que aunque como valor no devuelva cero, pero sí que es necesario ponerlo, con lo cual aquí será donde se termine la ejecución del programa. Pero ahora vamos aquí a definir la función, que es lo que nos queda por hacer, doblar. Y que es donde vamos, esto todo que llevamos visto en gran medida, es muy bueno practicar, la clave como siempre es en tener claro todo lo fundamental que forma una función y saberse mover por ello, lo que es el prototipo, lo que es la llamada, lo que es la definición y dentro de la definición lo que es la cabecera y el cuerpo. Pero todo esto ya lo hemos visto. Es cierto que cuando empezamos y a medida que son las cosas más complejas, créese que con haberlo visto una vez llega, pues no es cierto. Pero sí que no es nada nuevo y sobre lo que es importante, pues seguir practicando y fijándose sobre todo cuando aparece lo que es. Pero decíamos que lo que vamos a ver por encima de todo en este ejemplo es cómo podemos usar return y cómo podemos usar más de una vez return dentro de una misma función. Vamos entonces a definir la función en la cual, para empezar, creamos la cabecera. Cabecera que recuerda que en cuanto al tipo y nombre de la función tiene que coincidir. Por tanto, tiene que ser una función de nombre doblar y que nos va a devolver un entero y a la que le tenemos que pasar un argumento de tipo entero. Este valor que le pasamos es el valor original que vamos después a doblar, así que en este caso vamos a llamarle al argumento que vamos a pasar original. Así que por lo tanto aquí tenemos integer doblar, integer original. Así que por lo tanto este es el valor que vamos a pasarle, que ahora utilizamos dentro de la función. Como decíamos, la función va a usar dos veces return. Vamos a utilizar un condicional para comprobar si el valor que se pasa es menor o igual a 10.000. Si es así, lleva a cabo una acción. Si no lo es, si es mayor a 10.000, llevará a cabo otra. Y cada una de ellas tendrá un return distinto. Así que para empezar vamos a abrir las llaves desde luego en la función, recuerda como siempre, y después vamos a hacer un if en el que le digamos si if original es menor o igual a 10.000, entonces lo que tiene que hacer es multiplicar original por 2, que es lo que queremos hacer doblar. Simplemente sería eso, tan sencillo como esto. Si original es menor o igual a 10.000, por lo tanto se cumple, entonces return original por 2, que sería el valor doblado, que es lo que queremos hacer. Y aquí tienes un ejemplo, el primer ejemplo de return, que lo que hará será devolver esta expresión, el valor de original multiplicado por 2, y recuerda que también inmediatamente lo que hace si se ejecuta es devolver volver al lugar desde donde ha sido llamada la función y seguir en la línea siguiente, en la declaración siguiente, como sabemos. Y si no es así, else, entonces el return cambia. Return y otra cosa. Vamos a poner, por ejemplo, que devuelva -1. Podríamos poner lo que quisiéramos, un mensaje de error, lo que quisiéramos, pero podemos también devolver -1 como el valor que devuelve como mensaje de error. Así que ponemos así, simplemente else return -1. Vemos aquí como dentro de una misma función usamos dos return distintos. Aunque cuando se ejecute uno de ellos, inmediatamente vuelve al lugar desde donde ha sido llamada la función. Porque recuerda que también es importante, y también para eso vale este programa, recordar que return, en el momento en el que se ejecuta una vez, inmediatamente el resto de la función deja de ejecutarse. Por tanto, si se ejecuta el else ya no se ejecutaría. Pero también vamos a ver ahora un ejemplo en el que si ahora dentro de la función ponemos aquí cualquier línea, esta línea que va aquí nunca va a poder ejecutarse. Una línea que dice justo eso, es imposible que lleguemos a esta línea. Bueno, cerramos desde luego también las llaves, pero recuerda que esto que está aquí en ningún caso va a aparecer, porque sea un return o sea otro, siempre va a ser antes de llegar a esta línea. Y cuando return se ejecuta, lo que hace es devolver la expresión que le sigue,
e inmediatamente la función se acaba, vuelve al lugar desde el que la función fue llamada. Si la función que se termina es main, como es aquí, entonces lo que hace es volver al sistema operativo, como sabemos, y lo que se acaba es el propio programa. Señalar que un buen compilador ya detectaría esto como un error, aunque desde luego que es obligación antes del propio programador saber que esta línea no tiene sentido escribirla, ya que es imposible que se ejecute nunca. Si compilamos, si ejecutamos nuestro programa, aquí como vemos aparece el primer cout pidiéndonos que escribamos un número entre 0 y 10.000. Vamos a escribir para empezar uno más bajo. Y ahora tienen que aparecer las dos veces, primero antes de doblar el valor que escribimos y doblado 0. De vuelta de doblar 577 y doblado el doble, ya que en este caso es original por 2, como ya sabemos. Si lo volvemos a ejecutar y escribimos un número mayor, aquí escribimos por ejemplo este número, como vemos, en la primera parte devuelve lo mismo, pero cuando ejecuta doblar, aquí nos escribe -1 como indicamos. Vemos los dos distintos return que incluimos en la función. En ninguno de los casos la última línea aparece de la función, ya que está después de return y por lo tanto no puede ejecutarse. Seguimos profundizando en el trabajo con creación y utilización de funciones y volvemos a un tema clave que tiene que ver con los parámetros y el uso de los llamados parámetros por defecto. Ya sabemos que por cada parámetro declarado en el prototipo de una función, cuando definamos la función, el parámetro tiene que ser exactamente del mismo tipo. Y también cuando llamemos a la función, obligatoriamente tenemos que pasarle un valor a ese parámetro. Así, si por ejemplo creamos un prototipo como el que aquí vemos, obligatoriamente al definir la función tiene que ser un parámetro de tipo integer. Y cuando llamemos a la función hay que pasarle también un valor para ese parámetro de tipo integer. Si no es así, devolvería inmediatamente un error la ejecución, el compilador. La única excepción para esta regla es que la función prototipo declare un valor por defecto para el parámetro. Un valor por defecto es un valor que se usará si no se indica otro. De este modo, la anterior declaración del prototipo que veíamos aquí podría modificarse por esta otra. De este modo, ahora sí, ya no es obligatorio cuando llamemos a la función que le pasemos un valor para el parámetro, porque se usará, si no es así, el que se indica en el prototipo por defecto. Esto es lo que significa el parámetro por defecto. Para empezar, señalar que aunque declaremos un parámetro por defecto, el modo en que tenemos que definir la función sigue siendo exactamente el mismo. Así, la definición para esta función, de la que aquí tenemos el prototipo, pues podría ser perfectamente esta, en la que, como vemos, indicamos que hay que incluir un parámetro de tipo integer. El valor que va a tener x cuando posteriormente llamemos a la función, si no se le da ningún valor, entonces es cuando se usará el valor por defecto que indicamos en el prototipo de 50. En el prototipo, por tanto, sigue sin ser necesario darle un nombre a cada uno de los parámetros, ya que el modo en el cual se va a asignar el valor por defecto no va a ser por nombre, sino por posición. Desde luego que podríamos darle valores por defecto a más de un parámetro. Sin embargo, para poder hacerlo hay una norma que es imprescindible cumplir. Y la restricción es esta. Si un parámetro no tiene un valor por defecto, ninguno de los parámetros previos puede tenerlo. Tenemos aquí un ejemplo de una declaración de función con 3 parámetros. Y aquí he explicado cómo sería en este caso, creo que se entiende perfectamente.
Así, si queremos asignarle un valor por defecto a parámetro 2, que es el parámetro previo a parámetro 3, este parámetro 3 tiene que tener también asignado un valor por defecto. Por lo tanto, no podemos asignarle un valor por defecto a este parámetro si antes no le hemos asignado también un valor por defecto a este. Del mismo modo, si queremos asignar un valor por defecto a parámetro 1, tenemos que haberle asignado antes un valor a el parámetro 2 y por lo tanto también para poder asignárselo al parámetro 2 tendríamos que habérselo asignado antes al parámetro 3. Entonces recuerda como norma clave que si un parámetro no tiene un valor por defecto, ningún parámetro previo puede tenerlo también. Por lo tanto, aquí desde luego podríamos asignarle un valor por defecto solo a parámetro 3 y no a ninguno de los otros dos, ya que en este caso sería el último y sí que podríamos hacerlo. Vamos a verlo de nuevo en un ejemplo práctico, creando un nuevo programa, que es seguro el modo en el que puede quedar más claro. Creamos entonces un nuevo programa para ver este ejemplo de uso de valores por defecto en los parámetros. Y vamos a empezar creando el prototipo de una función a la que llamaremos área cubo, que posteriormente hará justo eso, y a la que vamos a incluir tres parámetros, alto, ancho y largo, y vamos a darle a dos de ellos valor por defecto. Ponemos también el include IOString y ahora aquí vemos cómo creamos el prototipo y observa cómo de los tres parámetros le damos un valor por defecto a los dos últimos. Aquí, como decimos, nunca puede, si uno no tiene valor, no puede tenerlo tampoco el previo. Aquí este segundo puede tener valor ya que también lo tiene el tercero. En el primero no ponemos ningún valor por defecto, aunque podríamos ponerlo, ya que al tener tanto el segundo como el tercero valor por defecto, también podríamos ponerlo aquí. Pero no es obligatorio, podemos darle valor por defecto siempre que cumplan esa norma de que si uno no lo tiene no lo puede tener el previo a el número de parámetros que queramos. Vamos ahora a empezar a crear la función main y dentro de ella creamos cuatro variables, largo, ancho, alto y área. Para estas tres variables, para largo, ancho y alto, también le damos un valor como variable y área lo dejamos sin valor ya que será el resultado posterior de la multiplicación de estas. Con esto lo que hacemos es que ahora cuando llamemos a la función, cuando le pasemos los argumentos, en lugar de tener que poner un valor, con poner el nombre de la variable llega, aunque también podríamos poner el valor. Pero así también nos vale para ver de modo claro cuando incluimos uno de los valores y cuando no lo incluimos, cómo lo va a tomar de los que aquí indicamos por defecto. Lo que vamos a hacer ahora dentro de main es llamar varias veces a la función área cubo, pasándole en cada uno de los casos un número distinto de parámetros. Cuando le pasemos el parámetro tomará el valor que tenga aquí en la variable. Si no se lo pasamos, tomará el valor que tiene en los valores por defecto que indicamos en el prototipo. Empezamos, por tanto, con una primera llamada a la función en la que pasamos los tres parámetros. Por lo tanto, tomará estos tres valores. Y a continuación le indicamos que nos lo muestre en pantalla mediante cout el valor que nos va a devolver y que se va a guardar en este momento en la variable área. Pero vamos ahora a hacerlo en algún otro caso. Vamos a hacer en otros dos ejemplos llamadas a la función área cubo pasando distintos parámetros. En una segunda vamos a pasarle como parámetros largo y ancho y por lo tanto lo que hará en este caso es tomar para alto el valor por defecto que aquí indicamos y no el que está aquí.
y una tercera llamada a la función en la que le vamos a pasar solo el parámetro largo. Por tanto, en este caso tomará tanto el ancho como el alto de valores por defecto. Desde luego que el largo tenemos que pasárselo, si no daría error, ya que no tiene un valor por defecto para utilizar. Incluimos también el return de main, necesario por lo que ya dijimos en tantas ocasiones. Y nos queda ahora por definir la función, que simplemente es indicarle que lleva a cabo la multiplicación de estos tres argumentos. Pego ya la función completa, en la que pasamos los tres parámetros y posteriormente, recuerda que aquí el nombre podría ser otro, aunque en fin no tiene ningún sentido, y posteriormente en return la multiplicación largo por ancho por alto. Resultado, pues ahora simplemente fijándonos veremos cómo nos va a devolver tres resultados distintos, porque en el primero tomará estos tres valores, en el segundo tomará el alto de aquí, y en el tercero tomará el ancho y el alto de aquí y solo el largo de aquí. Por tanto, vemos un buen ejemplo de este uso de parámetros por defecto y las normas que tiene que cumplir. Si compilamos y ejecutamos, aquí tenemos los tres resultados que si quieres pues puedes ver haciéndolo directamente, pero que simplemente cambia al cambiar los valores que se le pasan. Recuerda, es muy importante que con los distintos trozos de código que van, pues que practiques sobre ellos, que incluyas, por ejemplo, un nuevo trozo de código para ver qué ocurriría si en alguna no incluyeras el valor de largo, por poner un ejemplo, o cualquier otra variante que se te ocurra y simplemente ver los resultados. Vamos en la última parte de este video tutorial ver otro tema, la sobrecarga de funciones o el también denominado polimorfismo funcional. Pero antes resumimos, condensamos lo fundamental de lo que llevamos visto en esta última parte del curso. Del trabajo con funciones, recuerda que para la elaboración y uso de una función tenemos que declararla, lo que también se llama crear el prototipo, tenemos que definirla, donde incluiremos las distintas declaraciones que va a ejecutar la función y la definición, como también ya sabemos, cuenta con una cabecera y un cuerpo. Y después tenemos que llamar a la función desde cualquier otro sitio del programa para que se ejecute. Además, a la función podemos pasarle datos y a la hora de declarar y definir la función podemos determinar cuáles son los datos que obligatoriamente hay que pasar. Es lo que se denomina declarar los parámetros, que posteriormente cuando los pasemos al llamar a la función es lo que se llama pasar los argumentos. Y también, como ya sabemos, la función puede devolver un valor de retorno que posteriormente puede seguir siendo usado en el programa. Y también de lo que vimos en este vídeo tutorial hasta ahora, que como otras veces hacemos, es importante recordar qué debemos hacer y también recordar qué debemos evitar. Pues recuerda para empezar que los parámetros de la función actúan siempre como variables locales dentro de la función. Recuerda que si utilizas una variable global dentro de una función, cualquier cambio que hagas a esa variable dentro de la función va a afectar también al resto de las funciones que la utilicen. Y dentro de las cosas que no debemos hacer, recuerda que no podemos crear un valor por defecto para un primer parámetro si no existe un valor por defecto para el segundo y así sucesivamente. Y por último también no olvides que los argumentos pasados por valor no pueden afectar a las variables en la función de llamada. Se convierten por tanto en variables locales solo modificadas dentro de la propia función. Y ahora sí entramos en el que va a ser el último tema de este video tutorial, en el que vamos a tratar de lo que se denomina en inglés overloading o sobrecarga de las funciones.
Con esto se hace referencia a la posibilidad que C++ nos da de poder crear más de una función que tenga el mismo nombre. Esas funciones que compartan el mismo nombre tendrán que diferir, tendrán que ser distintos en cuanto a su lista de parámetros, bien el tipo de parámetros, bien el número de parámetros o bien las dos cosas a la vez. Vemos aquí un ejemplo genérico de tres funciones que tienen el mismo nombre, pero que serían las tres totalmente válidas, ya que como vemos difiere el tipo de parámetros que hay que pasarles o en este caso el número de parámetros que hay que pasarles. Por tanto, para que dos funciones puedan tener el mismo nombre dentro de un único programa, tienen que diferir bien en el tipo o bien en el número de parámetros o bien en las dos cosas, en el tipo y en el número de parámetros. Porque si tenemos dos funciones con el mismo nombre y con la misma lista de parámetros y que solo difieran en el tipo de retorno, en ese caso tendremos un error de compilación. Esta habilidad de sobrecargar funciones, de poder escribir funciones distintas que tengan el mismo nombre, se conoce también como polimorfismo funcional. Por tanto, cuando hablamos de polimorfismo funcional, nos referimos a esa capacidad para sobrecargar una función con más de un significado, cambiándole el número o el tipo de parámetros, aunque las funciones sigan teniendo el mismo nombre. ¿Cuál de esas funciones se va a usar? Dependerá del tipo de parámetros que se le pase, que es el que le indicará al compilador cuál de las funciones tiene que utilizar en cada caso. Vamos a verlo para terminar también el vídeo tutorial en un ejemplo práctico, desde luego, pero antes lo vemos aquí en esquema. ¿A qué nos referimos? Imaginémonos que queremos una función que doble el valor que escriba el usuario, pero queremos que lo haga de modo distinto si introduce un entero, un long, un float o un double como tipo de dato. Podríamos hacerlo simplemente creando distintas funciones, que es lo que tenemos aquí, una función llamada doble int, otra doble long, doble float y doble double. Pero gracias a ese polimorfismo funcional o sobrecargado de las funciones, podemos crear las cuatro funciones con el mismo nombre, pero pasándole distintos parámetros, que es lo que podemos ver aquí, en el que tenemos cuatro funciones, igual que aquí, pero aquí las cuatro funciones se llaman doble y lo que difiere es el tipo de parámetro que se le va a pasar. También difiere el valor de retorno, pero en este caso recuerda que si solo fuera el valor de retorno y el parámetro fuera igual, nos daría error. Terminamos entonces viendo este ejemplo de programa que no vamos a elaborar paso a paso, aunque este video tutorial hemos trabajado con varios. Es fundamentalmente teórico. El próximo, que será el último que dediquemos a las funciones, será más práctico, veremos más ejemplos y tendrás que intentar elaborar más código por tu cuenta. Recuerda una de las frases que más repito, que nadie aprende a nadar viendo cómo nadan los otros. Para nadar hay que tirarse al agua y empezar a darle a las manos. Pues con el aprendizaje con todo es igual y con la programación desde luego que es así. Como siempre, junto con el vídeo tutorial irán los distintos programas que hemos elaborado. Irá también este, que no vamos a escribir directamente en pantalla, pero sí que vamos a explicar paso a paso en detalle. Y posteriormente no estaría nada mal que lo analices por tu cuenta, intentes llevar a cabo modificaciones sobre él y entiendas las distintas partes que de todos modos creo que no tienen nada que no tengas que entender ya. Resumiendo, lo que vamos a hacer en este programa es sobrecargar la función doble que aquí vemos, pasándole distintos parámetros: integer, long, float y double. En esta primera parte que aquí vemos, declaramos los prototipos para esta función.
Y al final del código, después de cerrar la función main, es donde definimos doble para cada uno de los casos, ya que en cada uno tendremos que pasar un tipo de parámetro distinto, como aquí vemos. Observa cómo dentro de cada una de las funciones doble incluye dos declaraciones. Una, lo normal, que nos devuelva el valor resultante de multiplicar por 2 el argumento que le pasemos, que aquí ponemos con el nombre original. Por tanto, aquí vemos return 2 por original y aparece en todos. Pero observa como también arriba ponemos otra declaración que lo que va a hacer es, en el momento en el que sea llamada la función, imprimir en pantalla en doble int o en doble long para indicarnos en cuál de las distintas versiones de la función estamos. Esto es importante para que entendamos en cada momento que nosotros lo que vamos a hacer es llamar simplemente a la función doble y según el tipo de parámetro que le pasemos, se ejecutará una de las versiones. Por lo tanto, esto lo hacemos para que en cada caso tengamos claro, tal como lo tenemos puesto aquí, ahora explicamos esta parte, irán apareciendo justo en el mismo orden en el que están aquí, pero eso va a ser porque es el tipo de parámetro que le pasamos en cada ocasión. Para tenerlo claro, que se vea también en pantalla, veremos cómo cada vez que lo llamamos irá apareciendo una versión distinta de la función según el parámetro que le pasamos, y así aparecerá en doble int, en doble long, en doble float y en doble double. Además de eso, como return nos devolverá el valor de multiplicar el argumento que le pasemos por 2 en cada caso y que utilizaremos después en una variable, que es lo que ahora vamos a ver. Porque, como vemos aquí dentro de main, definimos 8 variables. Antes hace referencia a que fuera de las distintas funciones, después del prototipo, ponemos using namespace, con lo cual, al hacerlo global, podemos usarlo en todas las funciones y no tenemos que estarlo repitiendo después en cada una de ellas. Pero ahora, como vemos aquí, al empezar main, empezamos por declarar 4 variables que lo que hacemos es darle un valor, que es el que vamos a utilizar posteriormente en la función, lo que vamos a pasarle en cada caso como argumento. Y después creamos otras 4 variables en las que guardaremos el resultado que nos devuelva la ejecución de cada una de las funciones que dobla el valor. Por tanto, estas son esas 8 variables necesarias, 4 de ellas con valores que serán los que vayamos pasando y otras 4 que serán donde guardemos el resultado de las 4 versiones de la función doble. A continuación, como vemos, lo que indicamos en estas 4 líneas es que muestre en pantalla simplemente el valor que tienen estas 4 variables. Por lo tanto, aquí de entrada lo único que aparecerá será estos mismos valores que tenemos aquí. Que observa en pantalla que son las 4 primeras líneas que aquí tenemos, con los nombres mi in, mi long, mi float, mi double y los valores que tienen, que fueron los que escribimos en las variables. Siguiendo con el flujo del programa, observa que ahora lo que hacemos aquí es, utilizando las otras 4 variables que creamos para que se guarde el valor, de llamar a las distintas versiones de la función doble mi int. Por lo tanto, aquí le pasamos un integer y será esa versión de doble la que se ejecute, doble mi long, doble mi float y doble mi double. Pero observa como ahora, cuando veamos lo que sale en pantalla, cuando se ejecute cada una de estas, para empezar, recuerda como tenemos en cada una de las funciones en la definición, dentro de las declaraciones, como tenemos aquí que muestre en pantalla en doble y el tipo de argumento que tiene en doble int, en doble long. Por tanto, cuando aquí lo que hacemos es que se ejecute la función, de entrada lo que va a aparecer en pantalla es 4 veces y tiene que aparecer lo que allí pone en cout, en doble int, en doble long y así con los otros dos.
que si observas es lo que aparece en las 4 líneas siguientes dentro de la ejecución del programa, en doble int, long, float y double. Desde luego puedes probarlo, sería muy sencillo hacer que aparezcan en otro orden, simplemente cambia el orden de llamada y verás como aquí también cambia el orden en el que aparece. Pero cada una de estas funciones, como aquí podemos ver, además de mostrar eso en pantalla, nos devuelve el valor que le pasamos multiplicado por 2. Y como aquí indicamos, eso nos lo tiene que guardar en cada una de estas otras 4 variables que tenemos, doblado int, doblado long, float y double. Y ahora aquí, en esta última parte del código, lo que le decimos es que nos muestre estos valores en pantalla. Por tanto, ahora aquí sí, lo que va a aparecer es el resultado de doblar el valor que le pasamos, que es justo, como ya veíamos, lo que aparece en el programa. Resultado que también vemos aquí en pantalla. De nuevo el orden es porque justo lo indicamos nosotros así. Podríamos hacer que apareciera en cualquier otro orden. También trabaja con esto, modifícalo simplemente para ver la variación. Lo mismo puedes hacer cambiando nombres de variables. Sobre todo ir aprendiendo todos los elementos que forman este puzzle que es un programa. Pues con esto tienes que poder entender ya perfectamente el código que tienes delante. Recuerda trabajar tanto con este código como con los otros que irán junto con el vídeo tutorial. De momento nos quedamos aquí, quedan aún por ver algún tema importante sobre funciones, pero sobre todo el próximo vídeo tutorial va a ser eminentemente práctico. Vamos a intentar trabajar con todo lo que ya hemos visto hasta ahora y tendrás que intentar por ti mismo ser capaz de resolver los distintos problemas que iremos planteando. Será en el próximo vídeo tutorial, espero que muy pronto. Os habló Jesús Conde, nos vemos.